Saludos amigos, bienvenidos a su programa Con Más Vida. Gracias como siempre por la sintonía. Les saludo a su servidora Michelle Molina en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy quiero agradecer a la encargada de realizar mi belleza para este programa. Ella es la talentosa maquilladora profesional Norma Narváez. En sus redes sociales usted la puede conseguir como @NormaNarváezMakeupArtist. De esta manera damos inicio a nuestro programa de hoy. Hoy estaremos hablando de salud digestiva y precisamente vamos a hablar específicamente de la gastritis. Los dolores en la zona abdominal son bastante comunes, dado que pueden estar relacionados con diversas enfermedades. La gastritis puede ser una de las causas de este dolor, pues es una de las afecciones más usuales en dicha área. Según la Organización Panamericana de la Salud, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica en la que se puede apreciar enrojecimiento con puntos rojos o pequeñas lesiones que sangran. Veamos el siguiente material que ha preparado nuestro equipo de producción. Adelante. ¿Qué es la gastritis? Se le conoce como gastritis a la inflamación de la capa que protege el estómago de los jugos gástricos. Puede catalogarse como aguda cuando se presenta por primera vez y crónica cuando se ha manifestado durante largo tiempo. Los síntomas varían en cada caso, pero en general incluyen malestar o dolor estomacal, eructos, náuseas, vómitos, sensación de estar lleno y por lo tanto falta de apetito, ardor en la parte superior del abdomen, pérdida de peso y en los casos más graves, presencia de sangre en las heces. Es importante no automedicarse, ya que si se esconden los síntomas, es difícil hacer el diagnóstico de gastritis. Bien, veíamos un adelanto de este tema que hoy abordaremos en su programa Con Más Vida. Ya se encuentra con nosotros la doctora Nefertiti Daulavani, médico gastroenterólogo. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Queremos que comparta con todos nosotros sus vías de contacto. Mis redes sociales son @tugastrocontigo. Bien, también queremos recordarles nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. En el último segmento vamos a estar dando lectura a esos comentarios e interrogantes que con mucho gusto nuestra invitada de hoy le estará dando respuesta. Doctora, ya veíamos un adelanto del tema de lo que es la gastritis, pero queremos que sea usted la que nos defina qué es la gastritis y si existen tipos, cuáles son. La gastritis, primeramente, es la inflamación de la mucosa gástrica y este término deriva del estudio histopatológico de la toma de la biopsia gástrica durante la endoscopia digestiva superior. Evidentemente, esto es una alteración que causa un desequilibrio fisiopatológico porque intervienen factores defensivos y factores ofensivos. Estos factores agresivos son el ácido y la pectina. El ácido se secreta por las células parietales del estómago y por consiguiente se va a generar pectina. Esta pectina va a formarse en pectinógeno y va a mejorar la metabolización de los nutrientes en nuestro sistema digestivo. Pero también hay un factor defensivo que es el moco y el bicarbonato. Cuando estos entran en desequilibrio, se genera el proceso inflamatorio que es la enfermedad propiamente dicha. Y sí, evidentemente tenemos tipos de gastritis. Esto va a depender de la severidad o del daño mucosal, de la biopsia o del estudio histopatológico per se. Tenemos una gastritis aguda y una gastritis crónica y esto depende siempre de los detonantes. Tenemos una gastritis que puede deberse a un uso inapropiado o prolongado de medicamentos que el paciente toma deliberadamente, como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que producen una gastritis erosiva. Por consiguiente, puede producir una gastritis nodular, que es la infección por el Helicobacter pylori. Además de eso, pueden ser gastritis de origen autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico o otras enfermedades como la diabetes mellitus, que la severidad de esta enfermedad produce una alteración en la función gástrica y por consiguiente el aumento de la secreción gástrica ácida y el proceso inflamatorio. Para diferenciar cuál es el tipo de gastritis, es necesario conocer los síntomas o cómo hacemos para diferenciar una de otra. Es importante primero establecer un interrogatorio por medio de la consulta y para saber el tipo de gastritis mediante un estudio histopatológico. Se toma biopsia de la mucosa gástrica por una endoscopia digestiva superior y el patólogo estudia el cambio celular y de ahí nos determina si la gastritis es crónica asociada al Helicobacter, es crónica asociada por una hemorragia, por un analgésico o si es una hemorragia subepitelial que precede otro tipo de desencadenante. ¿Por qué es importante el interrogatorio médico? Porque enfocamos el interrogatorio preguntándole al paciente simplemente cómo es su medicación diaria, qué
enfermedades sufre usted? Bueno, yo tomo, doctora, analgésicos deliberadamente porque tengo un problema de una artritis en tratamiento. Bueno, la toma deliberada de este tipo de medicamentos nos va a producir una gastritis hemorrágica. Entonces ya sabemos lo que vamos a encontrar, o ya sabemos o esperamos lo que el patólogo nos va a informar. Para nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora, ¿cuáles son los síntomas para que la persona ya sepa o se dé cuenta que está sufriendo de esta enfermedad? Los síntomas típicos son dolor en la parte superior del abdomen. Este ardor no mejora ni siquiera con la alimentación. Además de eso, presenta el paciente una sensación quemante o sensación de ardor en la parte superior del abdomen. Además de esto, el paciente presenta llenura o saciedad precoz y náuseas precedidas de vómitos. Muy bien, ahora que usted menciona la alimentación, ¿cuáles son las causas y si la alimentación o el agua influye? Las causas más importantes están determinadas primero por el uso de medicamentos de manera prolongada, como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, como lo mencioné, y la diabetes mellitus. Además de eso, virus o procesos infecciosos, como los procesos bacterianos, como la infección por el Helicobacter pylori. En esta pandemia que estamos atravesando, el virus SARS-CoV-2, su genoma está tipificado en la mucosa gástrica, y así como causa una alteración en la función intestinal, también la causa en la función gástrica como tal. Además de eso, hay detonantes de la enfermedad, que es lo más importante, cómo es nuestro estilo de vida. Los alimentos ricos en frituras, sazonados, condimentados, picantes. Las bebidas y los alimentos cítricos son detonantes de la enfermedad porque producen una alteración del funcionalismo gástrico, aumenta la secreción y por consiguiente la enfermedad. Además de eso, bebidas irritantes como el café, el alcohol y también el uso del cigarrillo. En este sentido, la gastritis es una enfermedad hereditaria. No es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad adquirida por el estilo de vida. Bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son las pruebas que las personas deben realizarse? Lo primero me imagino que es ir al médico. ¿Cuál es el especialista? Primeramente debe de acudir a una consulta médica especializada con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo va a dirigir el interrogatorio de acuerdo a los hallazgos que, mediante el interrogatorio, pues podamos evidenciar de qué se pueda tratar. Si es una gastritis propiamente dicha, el diagnóstico se hace por una endoscopia digestiva superior, por la toma de biopsia de la mucosa gástrica. Ahí es donde el patólogo nos indica que es una gastritis. Si no, precede otro tipo de problemas que no están relacionados con la enfermedad, sino que pueden estar relacionados con los síntomas. Bien, ¿las pruebas de laboratorios también son necesarias? No, no son necesarias pruebas de laboratorio. Nosotros indicamos pruebas de laboratorio si queremos evidenciar o descartar que no hay una infección por el Helicobacter pylori. Si un paciente llega a la consulta y me dice, doctora, me hice una endoscopia el día de ayer y no me tomaron biopsia de la mucosa gástrica, o simplemente me hice una endoscopia un mes previo, me tomaron biopsia pero no sale nada arrojado. ¿Qué puede ser? Y sus síntomas están orientados a náuseas precedidas de vómitos e intolerancia a la vía oral, que puede estar precedido por una infección de Helicobacter pylori. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Pero esta pregunta me la va a responder al regresar de esta primera pausa de su programa Con Más Vida. Recuerden nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con mucho más. Gracias por continuar en su programa Con Más Vida. Continuamos con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Nefertiti Daulavani, médico gastroenterólogo. Hoy estamos hablando de salud digestiva, específicamente de la gastritis. Y antes de irnos a la pausa, dejábamos una pregunta al aire y es precisamente para saber cuál es el tratamiento para la gastritis o solo se basa en una dieta para el paciente. El tratamiento más importante es mejorar nuestro estilo de vida. El estilo de vida es muy fundamental. Es importante que el paciente desayune, almuerce y cene y haga sus 2 meriendas. La base fundamental del tratamiento para la enfermedad de la gastritis es una alimentación balanceada, evitando excesos y frecuencias. Y estos alimentos que son sobresaturados, de excesos de frituras, condimentos, sazonados, incluyendo las bebidas irritantes como las mencioné, que son las detonantes de la enfermedad. No es lo mismo desayunar a las 11 de la mañana o almorzar a las 4 que desayunar a las 9 de la mañana y almorzar a las 12 o 1 de la tarde, porque simplemente cambiando nuestro estilo de vida mejoramos mucho la función digestiva y por consiguiente el metabolismo gástrico. En cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que más nos recomienda? Alimentos ricos en proteínas y verduras.
¿Qué es lo más recomendable aparte de eso? Frutas posterior a su desayuno, almuerzo y cena, porque garantizamos un mejor metabolismo durante la digestión. Evitar estos alimentos que son irritantes y seguir un buen estilo de vida. Siempre le hago hincapié a los pacientes que normalicen sus síntomas, que una vez que el paciente presente síntomas acuda directamente a una consulta especializada y de la mano de un buen tratamiento indicado por su médico tratante en ese momento y de una base fundamental de la alimentación, todo va a mejorar. Muy bien, yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos hablando de tratamientos. Hay muchos consejos populares, como el agua de la papa, el agua de la concha del plátano. ¿Es esto bueno para ayudar con la gastritis? ¿Qué dicen los médicos? Generalmente siempre le hacemos el hincapié al paciente y le decimos, si eso a usted le genera mejoría de sus síntomas, no hay problema, lo puede seguir tomando, pero que no sea un precedente o una frecuencia de su tratamiento. Porque para eso estamos nosotros como especialistas, para mejorar sus síntomas con un tratamiento médico especializado. Si usted me habla y me dice que yo siempre estoy acostumbrada a tomarme un té de hierbabuena, excelente, eso mejora mucho sus síntomas con respecto al proceso inflamatorio, pero no puede ser parte de un tratamiento del hogar evitando acudir a la consulta especializada. Entonces, estamos allí. Es cuestión de evaluar y que Sí, sea señor. lo que más ayuda a la persona. Ahora, Así usted es. menciona el tratamiento médico especializado. En este sentido, ¿ese tratamiento tiene cura la enfermedad gastritis o es una patología que la persona o el paciente que la padece la va a llevar por el resto de su vida? Sí tiene cura la gastritis. La gastritis tiene cura mejorando, como te dije, el estilo de vida y acudiendo a una consulta especializada, que es lo que siempre le digo yo a mis pacientes y hago mucho hincapié con todos ellos. No normalice sus síntomas, porque el síntoma es un factor de alarma en una progresión o en un proceso agudo de la enfermedad que luego, si no acuden a consulta médica a tiempo, cronifican la enfermedad y luego el tratamiento es más severo. Las complicaciones son un poco más severas, sobre todo con la gastritis. La complicación más importante de la gastritis es la infección por el Helicobacter pylori, que si no se trata a tiempo puede producir cáncer gástrico. Entonces, normalizar síntomas ante una normalidad de un estilo de vida no está bien. ¿En qué momento hay que ir al médico? Inmediatamente que presenten los síntomas, acudir a una consulta médica especializada y luego, posterior al tratamiento indicado por el facultativo, acudir al control sucesivo de los 20 días. El paciente no mejora con tratamiento médico, pues proseguimos a la realización de endoscopia digestiva superior, donde mediante la toma de biopsia y la evidencia diseñamos un tratamiento específico diseñado a los requerimientos del paciente. El caso de los niños, doctora. ¿Los niños pueden padecer de gastritis? Sí pueden padecer de ¿A gastritis. partir de qué edad? Generalmente es a partir de los 10 a 12 años, donde la alimentación cambia un poco y ya no está más dirigida por los padres. Tenemos una frecuencia de niños donde los padres dicen, bueno, ¿por qué decirle no a una golosina que quiera en un momento específico o a una hora que no está determinada? Entonces generamos una pequeña gastrolesión en la mucosa gástrica y detonamos la enfermedad. ¿Y el diagnóstico en cuanto a los niños es el mismo? O sea, El diagnóstico es totalmente igual. Es mediante una evaluación médica con el gastropediatra en este caso y la realización de la endoscopia digestiva cuando el gastropediatra establezca los criterios de acuerdo a la edad del paciente. bien, yo quiero aprovechar también la oportunidad para hacerle una pregunta muy particular y es en cuanto a la gastritis y el reflujo gástrico. Cuando hablamos de gastritis, ¿estamos hablando lo mismo a reflujo gástrico o es algo totalmente diferente? Es otro tema que yo sé que es más amplio, pero es bueno que usted no... Es totalmente diferente, tiene relación porque el aumento de secreción gástrica ácida produce el proceso inflamatorio del estómago, pero la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido ácido gástrico y este trae, además de síntomas, trae problemas que es la esofagitis, la estenosis esofágica y otras complicaciones propias del esófago. Entonces son entidades totalmente diferentes que aunque tienen relación con los síntomas, no es lo mismo. De no ser tratada a tiempo la gastritis, ¿existen complicaciones? Sí le existen. Es la complicación de la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori. La principal causa de la gastritis es la infección por la bacteria. Y es como te mencionaba hace un momento, su severidad produce el cáncer gástrico. Esta bacteria que usted menciona, Helicobacter pylori, ¿cómo sale del cuerpo? ¿Es una bacteria que siempre va a permanecer? No es adquirida, es totalmente adquirida. Y hay que erradicarla con tratamiento médico. En el caso de los adultos mayores, ¿cómo se trata esta enfermedad?
De igual forma, hay 3 terapias, 3 líneas de tratamiento establecidas para el Helicobacter pylori cuando el paciente presenta la infección. Y eso es un protocolo que es mediante un consenso de Maastricht, que durante muchísimos años ha establecido protocolos de tratamiento para la infección del Helicobacter pylori. El paciente debuta con la primera línea de tratamiento para el Helicobacter pylori y luego lo citamos a un control de 30 días con una serología específica para la bacteria. Si aún está positiva, pasa a la segunda línea de tratamiento, pero si no, pues simplemente se hace el control a los 3 meses y luego mejoramos su estilo de vida con la alimentación y una nutrición balanceada. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted nos puede dar a esta hora para proteger nuestro estómago y evitar, o le pregunto, ¿se puede evitar la gastritis? Sí se puede evitar. Como te digo, hay detonantes de la enfermedad y además de eso, causantes de la enfermedad que lo detonan. ¿Qué es lo más importante? Pues mejorar el estilo de vida, acudir a consulta médica a tiempo y a su vez, es como les digo, tratar de llevar una alimentación balanceada estableciendo horarios específicos. No causar deshorarios porque, aun como te decía hace un momento, el desbalance horario y la nutrición desbalanceada va a detonar en la enfermedad. En cuanto al tratamiento, ¿cuánto tiempo dura aproximadamente? ¿Entre un mes, una semana? Generalmente es un mes de tratamiento. El paciente mejora generalmente a los 20 días. Es cuando se cita consulta y verificamos los síntomas del paciente en cuanto a la receptividad del tratamiento. Y si no, pues ahí es donde avanzamos al segundo paso, que es realizar estudios de extensión. Doctora, nos corresponde hacer una breve pausa en su programa Con Más Vida. Hoy estamos hablando sobre salud digestiva, específicamente de la gastritis, y nos acompaña la doctora Nefertiti Daulavani. Ella es médico gastroenterólogo. Vamos a una pequeña pausa. Al regresar vamos a estar dando lectura a esos comentarios e interrogantes que usted nos ha estado realizando a través de nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Ya venimos. Salud digestiva, el tema que hoy estamos abordando en su programa Con Más Vida, específicamente hablando acerca de la gastritis, y sigue con nosotros la doctora Nefertiti Daulavani, y es médico gastroenterólogo. En este momento vamos a revisar nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Tenemos varias preguntas de nuestros usuarios que vamos a estar dando lectura, y con mucho gusto nuestra invitada de hoy va a estar dándole respuesta a cada una de esas interrogantes. Por aquí pregunta María Gutiérrez Siere, buenas tardes. ¿El ayuno intermitente puede desarrollar gastritis severa? Sí, lo puede desarrollar. Siempre hago mucho hincapié a mis pacientes que practican este uso del ayuno intermitente porque se genera mayor secreción gástrica ácida. Ante una enfermedad en evolución es importante evitarlo. Sin embargo, este ayuno intermitente veo que se le hace, por decirlo de alguna manera, mucha publicidad. Sí, y no es... Siempre hago mucho hincapié en esto y digo, bueno, si estableciste un régimen de alimentación nutricional de acuerdo a horas y basado en ciertos horarios que te permitan a ti sentirte bien y lograr un objetivo específico, está bien. Pero si hay un precedente de una enfermedad en evolución, siempre es muy importante pausar este nuevo, ¿cómo te diría? Hábito. Este nuevo hábito que se está implementando actualmente. No está mal que lo practiquen, pero siempre y cuando no haya una evolución de una enfermedad en progreso. Bien, avanzamos con otra pregunta. Por aquí pregunta Leonardo Camacho. Buenas tardes, saludos. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en la gastritis erosiva? Los mismos síntomas, son totalmente un dolor que no mejora ni siquiera con el uso de medicamentos que previamente ya le ha indicado su médico tratante. Es un dolor que además de presentar un dolor muy agudo e intermitente, presenta una sensación quemante y una sensación de ardor. Y a su vez esa sensación de saciedad precoz e intolerancia a la vía oral inmediatamente después de comer. ¿Qué pasa cuando las personas se automedican? La automedicación es el factor negativo porque estamos infiriendo en un daño mucosal que le está haciendo, valga la redundancia, mucho daño a la mucosa gástrica. Entonces, la automedicación, porque me recomendaron o porque lo escuché, no está adecuada a la patología. Lo mejor es asistir a una consulta médica. Automáticamente al médico. Otra pregunta por aquí, Margaret Tristán pregunta, ¿el estrés puede ocasionar gastritis? Generalmente no la ocasiona, pero es un detonante. Tenemos un eje cerebro-intestino, donde tenemos un cerebro orgánico y un cerebro intestinal.
Generalmente nuestras emociones detonan en nuestro sistema digestivo. Nuestra función como tal orgánica ante preocupaciones, mal dormir, angustias va a detonar en nuestro sistema digestivo. Y sí, no es el causante, pero es un detonante de la enfermedad. Muy bien, avanzamos con otra pregunta. Norma Narváez, Michelle, te felicito por tu excelente programa. Para la doctora, una pregunta. Tengo una tía que muchas veces cuando comienza a comer le duele el estómago. A veces tanto que debe parar la comida y el dolor le produce náuseas. En este caso estamos hablando de presencia de una gastritis. Puede ser una gastritis que ya está en evolución y genera una úlcera gástrica y por eso el dolor. Muchas veces las personas suelen confundir un simple dolor de estómago con una gastritis, porque lo he escuchado muchas veces. La gente dice, ay, me duele el estómago, eso debe ser que estoy sufriendo de gastritis. En la mayoría de los casos, ¿es gastritis o se puede deber a otra enfermedad? Se puede ver otra enfermedad que es la dispepsia funcional, donde hay una alteración del vaciado gástrico y de la absorción intestinal ante un alimento específico. No comemos ese alimento cotidianamente, pero sí nos genera una alteración específicamente cuando lo consumimos. Entonces es totalmente aislado, porque el síntoma mejora y no se prolonga durante el tiempo. Bien, avanzamos con otra pregunta de Efraín. Saludos, buenas tardes. ¿Qué tan efectivos y recomendables son los protectores gástricos? Son efectivos y recomendables mientras y cuando el médico especialista lo haya indicado en su tratamiento médico, bajo un juicio facultativo, bajo los criterios específicos de la administración y la toma durante el tiempo determinado, es importante cumplirlo. La toma deliberada produce complicaciones como la osteoporosis y la osteopenia, recientemente evidenciado. Entonces, los pacientes que tienden a tomar protector gástrico porque tomamos ciertos medicamentos, mientras que no sean medicamentos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos que producen una lesión importante en la mucosa, no está indicado. Creo que es muy importante eso que mencionan porque muchas veces las personas, lo que comentamos anteriormente, es que las personas se automedican al punto de que he escuchado que toman el protector gástrico de por vida. Y finalmente vamos a avanzar con otra pregunta que ya la hemos hablado, pero reafirmar la información pues, que ya usted nos ha comentado y es ¿cuál es la diferencia entre gastritis y reflujo gástrico? Porque a lo mejor muchas personas tienen dudas en sus casas que cuando tienen el reflujo gástrico creen que se debe también a una gastritis. La gastritis es el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, de la mucosa del estómago, y el reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido ácido gástrico hacia el esófago, produciendo síntomas y problemas esofágicos. Muy bien, doctora, quisiéramos que antes de despedir este programa nos compartiera cuáles son esas recomendaciones o consejos finales que usted le puede dar a todos nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora por las pantallas de Telearaba. Lo más importante es que su estilo de vida debe de ser lo más óptimo para garantizar una función digestiva adecuada. Desayunen, almuercen y cenen, hagan comidas balanceadas, incluyendo sus meriendas, realicen ejercicio, tomen suficiente agua y acudan al médico una vez que presenten algún tipo de síntomas. Normalizar los síntomas no siempre es adecuado, porque así disminuimos la progresión o la cronicidad de la enfermedad y mejoramos su estilo de vida. Ya que usted menciona el agua puede afectar en la gastritis. No, para nada, al contrario. Mientras mayor consumo hídrico tenga el organismo, mayor función orgánica vamos a tener. Muy bien. Sus redes sociales, ¿por dónde las personas pueden conseguirla? @tugastro_contigo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y por toda esa información tan valiosa que hoy nos ha compartido. Amigos, yo los invito a seguirla. Ella tiene un contenido bastante informativo e importante para nuestra salud. De esta manera nosotros colocamos punto y final a su programa como Asira. Gracias como siempre por la sintonía. Agradezco una vez más a la encargada de realzar mi belleza para este programa. Es la talentosa maquilladora profesional Norma Narváez. En sus redes sociales usted la puede conseguir como @Norma Narváez Makeup Artist. De esta manera despedimos este programa en nombre de todo el equipo técnico de producción que hizo posible que este espacio llegara hasta sus hogares. No pierda la reposición este sábado a las 11:30 de la mañana y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que tengan feliz inicio de semana y que Dios les bendiga.